La muerte ciega. Mi nombre es Elizabeth. Tengo 35 años. Actualmente tengo una discapacidad visual, la cual es ceguera completa. Todo esto fue debido a que, de muy joven, siendo una niña pequeña, tuve la mala suerte de estar en el lugar donde ocurrieron las explosiones de abril en Guadalajara. Quedé sepultada en el escombro durante varias horas. Siendo muy honesta, pensé que no la libraría, pues un golpe en la cabeza me causó esta condición. Y cuando desperté de entre los escombros y no veía nada, no comprendía lo que estaba ocurriendo, hasta que tuve la fortuna de que alguien tomó mi mano para sacarme de donde estaba, dándome una segunda oportunidad de vida. Pero varias ocasiones pensé que ya estaba más del otro lado que el de los vivos. A pesar de que solo tuve una serie de golpes en el cuerpo, y el más delicado fue en la cabeza, pude sentir que la misma muerte me abrazó un rato durante el tiempo que estuve debajo de los escombros, y creo que en cierto modo la misma muerte no aceptó que me le fuera. Conforme pasó el tiempo, mis retinas se fueron desprendiendo y mi visión fue considerada como pérdida total. Es curioso cómo la vida cambia de un momento a otro. En mi caso, ir al cine o ver la televisión ya fueron cosas del pasado. Mis libros cambiaron por completo e inclusive la escritura de mi casa. Pero, ante todo, uno se da cuenta que con la oscuridad eterna puedes acompañarte de cosas que jamás se esperarían. Los demás sentidos compensan al que ya no está, y uno como ciego debe aprender a vivir con ello. Mis padres fueron un pilar muy grande, en el cual me sostuve por mucho tiempo, y yo sabía que llegaría el momento en el que no tendría que depender de ellos. En casa, al principio, caminaba lento y tropezaba con todo, pero conforme pasaba el tiempo, lograba adaptarme a mi entorno. Claro, había reglas en las que mi familia me apoyaba: no cambiar los muebles del lugar, no dejar las cosas tiradas y siempre avisarme cuando me quedara sola en una habitación. Pues cuando comencé a adaptarme a este nuevo estilo de vida, me sucedió algo que nunca me esperé. Habían pasado unos cuantos días cuando me habían hecho mi última cirugía. Me encontraba en mi habitación con una venda sobre mis ojos. Mi madre estaba dándome de comer mientras yo estaba sentada en mi cama. La radio se encontraba encendida y la música sonaba con muy poco volumen. Mi mamá y yo nos encontrábamos solas en la casa, mientras que mi padre estaba trabajando. Mi mamá me comentó que las tortillas se habían terminado, por lo que tendría que ir por más y que me quedaría sola en la casa por unos minutos. Le dije que no tenía la intención de moverme de allí. Aún me sentía muy triste por lo que me ocurrió. Me prometió que no se tardaría y que me traería algo para animarme. De esa manera me dejó sola en casa. Me recosté sobre un par de almohadas. Aún sentía mis ojos muy hinchados, así que quise dormir un poco. Y en ese instante, la radio cambió de frecuencia, quedando en pura estática. Me levanté a regañadientes y caminando torpemente me acerqué a la radio. Puse mi mano sobre la perilla y traté de sintonizar la estación, pero no agarraba ninguna. Parecía ser que todas las señales se habían ido. Decidí mejor apagar la radio y regresar a acostarme, y cuando estuve a 2 pasos de mi cama, la radio se volvió a encender por sí sola. Me quedé un momento pensando si no la había apagado bien, así que volví a acercarme para apagarla, cuando escuché que algo cerca de mí se cayó. La música de uno de mis peluches se escuchó al instante. Pensé que uno de mis osos se había caído del estante, y al caer cerca mío se había encendido su cajita de música, pero al momento de agacharme para buscarlo, guiándome por el sonido, pude escuchar una voz escalofriante que provenía de la radio. Parecía ser la voz de una señora que pedía algo, mas no le entendía bien. Pensé que la radio ya estaba recuperando la señal, pero en un segundo sentí un indescriptible miedo, muy parecido al que tuve cuando me encontraba bajo los escombros.
pues escuché perfectamente a alguien pedir que oraran. Antes, a mi madre le gustaba mucho escuchar Radio María, pero después de lo que me había sucedido en las explosiones, dejó esa costumbre. Por ello, creí en un momento que se trataba de esa estación de radio. Sin embargo, pude escuchar que aquella voz ya sollozaba. Pedía perdón y disculpas por el daño que había hecho, pero después una carcajada horrible terminó aquella transmisión. Y en un instante se apagó por completo. No sabía si eso que había escuchado era algo normal o si estaba experimentando algo que nunca había vivido. Y por si fuera poco, pude oír que el sonido de la cuchara sobre el plato de metal de la comida que me estaba sirviendo mi madre se arrastraba sobre el plato. Era parecido a que alguien la recorría de un lado a otro jugando con la comida. Pregunté si había alguien allí, esperando que se tratara de mi madre. No la sentía capaz de realizarme una broma, y menos por la situación en la que me encontraba, pero no recibí ninguna respuesta, y el ruido de la cuchara ya había cesado. Preferí regresar mejor a la cama y taparme por completo para conciliar el sueño. Estiré las manos, pues no sabía qué tan lejos se encontraba la pared, y la ventana donde yo estaba era mi punto de referencia. Así que al comenzar a caminar lentamente, escuché que alguien más lo hacía cerca de mí. Sacudí mis brazos por todos lados, pretendiendo agarrar lo que estuviera allí, pero no toqué nada, y cuando menos me lo esperé, mis dedos se enredaron con algo que parecían ser hilos. Los jalé con fuerza y sentí cómo arranqué aquellos hilos. O eso fue lo que pensé que eran. Me encaminé hacia la cama nuevamente, levanté las manos, pero ahora empuñadas. No quería soltar lo que había logrado tocar o arrancar. Y en eso sentí que alguien golpeó mis manos en el aire. Acto seguido, todo se tranquilizó nuevamente. La radio agarró señal y la música comenzó a sonar nuevamente. Sea lo que hubiera sido, aquello ya se había ido. Llegué a la cama como pude y me cubrí por completo el cuerpo con la cobija. Pasara lo que pasara, no me quitaría la cobija hasta que llegara mi madre. No pasó mucho para que se escuchara cómo abrían la puerta de mi cuarto y los pasos de mi madre sonaran en la habitación. Pude sentir que se sentaba a mi lado, pero la cama no se sumió. Me pidió que me quitara las cobijas para darme de comer. Al escucharla me destapé y le comenté lo que me había pasado, y que en mi mano tenía lo que parecía ser unos hilos. Pero ella no me decía nada, se había quedado en silencio, y después de unos segundos me pidió que abriera la boca para comer. En ese instante algo me provocó inquietud. Se escuchaba igual que mi madre, pero había algo en ella que me decía que no era mi madre. La radio nuevamente había perdido la señal y solo se escuchaba pura estática. En ese momento caí en cuenta y le dije: «Tú no eres mi madre». Y al terminar de decir esto, pude sentir que aquello que se encontraba frente a mí se había levantado de la cama para después sentir que un escalofrío terrible recorría toda mi espalda. Frente a mí se escuchó un intenso grito de mujer. Rápidamente tomé las cobijas y me tapé. Recé todo lo que se me ocurría en ese momento. La cobija y el cobertor lo agarraba fuertemente, pues aquello me jalaba el cobertor. Y en un instante todo quedó en absoluto silencio. La radio volvió a agarrar señal y el ambiente se sintió menos pesado. No sé en qué momento caí dormida. Quizás me encontraba muy agotada de tanto luchar. Y en un momento pude escuchar que alguien me estaba hablando para después sacudir mi cuerpo. Ahora sí se trataba de mi madre. Me preguntaba si me encontraba bien. Además, me dio confianza de que sí era ella, pues escuchaba la música de fondo de la radio. Me senté y le platiqué todo, cada cosa que me había pasado,
y cuando llegué a la parte de lo que había agarrado con mi mano, solo le pregunté: ¿puedes decirme qué tengo aquí en mi mano? Le mostré mi puño y ella lo tomó para después confirmarme que se trataba de mucho cabello gris. Creo que mi madre no me había creído del todo lo que le estaba contando, pero al ver lo que traía en la mano, su percepción cambió totalmente, pues me dijo que no se separaría de mí y que en cuanto llegara mi padre de trabajar, llamaríamos a alguien que bendijera la casa. No tenía idea de cómo es que aquello estaba allí o de qué se podía tratar. De algún modo tenía aún la idea en la cabeza de que me le había escapado a la muerte, y aún tengo esa sensación. Ya han pasado varios años, y hoy en día soy maestra para niños ciegos y sordos en una escuela ubicada muy cerca de donde ocurrieron las explosiones. He pasado por varias experiencias, las cuales me han hecho percibir la vida de un modo distinto al que todos han vivido. Gracias por escucharme. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.